acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Por tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Por tu diestra me ha sostenido. Hola hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición el poder estar con ustedes. Qué bueno estar en su hogar y que usted pueda estar disfrutando de los momentos y los tiempos especiales que pasamos siempre con nuestro Dios. Desde la Casa Pastoral les enviamos un saludo, un fuerte abrazo fraterno para cada uno de la familia, para cada familia y para aquellos amigos también que nos sintonizan, y la familia en sangre también, que sabemos que están junto a nosotros en todo momento y en todo tiempo y nos están sintonizando. Les bendecimos y les damos las gracias. De verdad, el Señor tiene muchos propósitos para cada uno de nuestras familias en la fe y en la sangre. Para nuestras amistades también, todos nuestros amigos, el Señor tiene un plan perfecto y maravilloso. Hoy nos vamos a encontrar en la segunda carta a los Corintios y ahí vamos a aprender. El tema de ahora es: su poder está en mí. Su poder está en mí. Dígaselo al hermano, dígaselo al amigo, dígaselo ahí, el que está cerca de usted, dígaselo a su familiar. El poder de Dios está en mí. El poder de Dios se perfecciona en mí. El poder de Dios no me dejará. Él está conmigo y Él lo ha prometido estar conmigo. Que su poder está en mi vida, está en mi corazón, está en mi alma. El poder de Dios está en mí. El apóstol Pablo hablaba a los hermanos de Corinto y les decía: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 8 al 10. Y repetimos: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual,
por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tu Santo Espíritu está con nosotros y en nosotros. Y que esta noche, que este tiempo, Señor, especial, nos va a hablar y nos va a declarar cómo tu poder se perfecciona en cada una de nuestras vidas. Padre, te bendecimos porque nos permites vivir estos tiempos. Gracias, muchas gracias, Señor, porque cuando estamos en dificultades es cuando verdaderamente entendemos el poder que cada uno de nosotros tenemos. Cuando estamos en debilidades y en circunstancias, entonces entendemos que te necesitamos. Padre, gracias, te bendecimos, Señor, y damos gracias por esta palabra bendita que estará mostrándonos, que estará fortaleciéndonos, que estará, Señor, mostrando tu santa y perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada hogar. Gracias, Señor, por cada familia. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestra provisión. Tú has sido bueno en gran manera, Señor. Te bendecimos, amoroso Dios, por esta oportunidad que nos has dado de podernos encontrar una nueva oportunidad, un nuevo tiempo, Señor, que tú nos has dado. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén y amén. Pablo tenía un aguijón y tenía una enfermedad, y eso creo que ya la gran mayoría lo sabemos, que el apóstol Pablo tenía una enfermedad fuerte en sus ojos. Y el apóstol Pablo le habla a los hermanos porque realmente, pueblo del Señor, cuando nosotros hablamos de nuestro testimonio, cuando hablamos cómo es que nosotros tratamos la manera de sobrepasar las cosas, es cuando nosotros ayudamos a otros que están pasando por estas situaciones y las personas toman fuerza cuando ven la gloria de Dios que se ha glorificado, se ha demostrado en otro hermano, en otra hermana, y eso nos ayuda para poder sobrepasar, para poder sobresalir de cualquier circunstancia. Entonces es cuando nosotros debemos entender que cuando la gente o cuando todos estamos en problemas y estamos en situaciones, tenemos que saber que es cuando tenemos que sacar el poder que hay en nosotros. El poder continuar, el poder sobreponernos, el poder demostrarnos a nosotros mismos que la fuerza de Dios está en nosotros. Porque el Señor, ya les hemos hablado anteriormente, no nos abandona. Él nos ha prometido estar con nosotros. Por eso el apóstol Pablo le hablaba a los hermanos y les decía, miren, no se angustien. Si yo también tengo mis luchas, mis dificultades, pero he aprendido a superar la situación porque yo he creído en el poder que Él me ha conferido. Y Él me ha dicho que me baste, que esté conforme con la gracia que Él ha puesto en mí, con la gracia que Él ha dado o que me ha dado y me ha hecho a mí partícipe de esa gracia. Y Él les está diciendo a los hermanos de Corinto, les está diciendo a los hermanos, y porque están en dificultad ellos también. Significa, amados, que el pueblo del Señor siempre, todos por igual, en algún momento, en diferentes tiempos, siempre nos hemos encontrado en dificultades. Y sabemos que el único que nos puede ayudar es el poder de Dios. Recuerde que ahora no hay ningún poder, ni poder económico, ni poder intelectual, ni poder científico, ningún poder, de ninguna forma, ningún poder social. Nadie puede ayudarnos, solo el poder de Dios. Cuando la iglesia, cuando el pueblo del Señor nos damos cuenta, verdaderamente reconocemos que el poder de Dios vive en nosotros, no hay nada ni nadie que te haga desistir de la firmeza que hay en ti, de ese amor, de ese apego, de esa entrega a nuestro Dios. Porque ni lo alto, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios.
Amado, siempre debemos estar con esa conciencia de que nosotros no caminamos conforme a nuestra fuerza, a nuestro poder, sino al poder de Dios que se perfecciona en nuestras debilidades. El apóstol Pablo les decía a los hermanos, 3 veces he pedido. He orado por esta situación, por este problema, por este aguijón. Si usted va a 2 Corintios 12 y lee desde el versículo número 1, él habla acerca del aguijón de la carne que él tiene, el problema de salud que él tiene o que tenía. Él estaba hablando y les decía, miren, he pasado muchas cosas y pero he reconocido en todas estas cosas, he reconocido que el poder de mi Padre, el poder de mi Cristo está en mí. Y por esa razón yo tengo esa capacidad de continuar. El apóstol Pablo hablaba con palabras sencillas, palabras muy conscientes de las que él había pasado, había vivido. Y la gente podía entender. Él le dice, 3 veces he pedido. En el versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalce, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Porque cuando hay enfermedades, cuando hay cosas, no es que Dios te las manda, no es que Dios nos las manda, sino que Él las permite para que nosotros nos demos cuenta que realmente somos personas que necesitamos de su poder para poder salir, para lograr salir. El poder del Señor. Todas esas cosas, amados, no es que el Señor las envíe, sino que Él las permite con un propósito de que nosotros nos demos cuenta lo débil, lo vulnerable, lo necesitado que somos de Dios. El hombre se había olvidado, el ser humano se había olvidado que había una palabra que se tenía que cumplir. Y como iglesias del Cristo, iglesias del Señor, hemos estado por años y años predicando esta palabra y diciendo un día va a pasar esta situación. Un día, pueblo del Señor, para nosotros creo que es una manera de que nosotros nos fortalezcamos en Él, de que nos fortalezcamos en la palabra. Que nosotros, nuestro poder esté en lo que hemos recibido del Señor. Por eso decía el apóstol Pablo, y yo he pedido respecto a este aguijón, he rogado 3 veces, he orado, le he pedido al Señor sanidad, que me lo quite, que yo ya no lo quiero tener. Pero la respuesta no es la respuesta que muchas veces uno quisiera tener, sino que la respuesta es la respuesta de la santa y perfecta voluntad de Dios. Y por eso le dice, bástate mi gracia. Yo te he dado mi gracia. Yo te he salvado. Te he rescatado. Te he purificado. Por favor, solamente acepta lo que yo estoy haciendo en ti. Pero si usted y yo hacemos un poquito de remembranza de lo que era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre arrogante, era un hombre que estaba siempre pensando en hacer daño cuando él no tenía a Cristo en su corazón, cuando él no había tenido ese encuentro divino con Dios. Era una persona que vivía eso era su diario vivir. El dañar, el buscar, el matar, porque él estaba autorizado para hacer eso. Tenía cartas de las autoridades para poder hacer eso. Entonces, él viene de un pasado como hombre, como persona, de un pasado demasiado arrogante, demasiado orgulloso, se creía muy poderoso. Y todo poder terrenal, con Cristo, mire, se viene abajo. ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo en nosotros. Ya no es nuestro poder, ya no es nuestra sabiduría, ya no somos nosotros, sino que Cristo en nosotros. Por lo tanto, era necesario. Una de las cosas que al apóstol Pablo le sucede en la vida
y que lo enseñamos desde los parvulitos y los que estuvimos en escuela bíblica cuando éramos niños, nos acordamos de esas clases que nos daban nuestras maestras de escuela bíblica y nos decían sobre el apóstol Pablo. Yo tuve una maestra de escuela bíblica que la recuerdo mucho y ella era la hermana Beatriz Calderón. Esa era una hermana adulta que admiraba mucho la transformación o la reformación de la vida del apóstol Pablo. En una ocasión ella nos llegó contando que el Señor le había revelado una alabanza y ella decía en la alabanza: yo quiero ser como el apóstol Pablo. Y era una alabanza muy linda que el Señor le reveló porque ella admiraba esa entrega y ella se identificaba con el apóstol Pablo. Ella era la dueña de la farmacia La Unión en mi ciudad natal donde yo nací. Y era una maestra que había tenido un encuentro con el Señor y se identificaba mucho con el apóstol Pablo. Entonces, es necesario, cuando nosotros nos damos cuenta, la clase de persona que hemos sido antes de conocer a Jesús, a veces es necesario que nos dobleguemos, que le dejemos al Señor que Él haga en nosotros el carácter que tiene que formar en nosotros. En nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro desenvolver, siempre debe ser bajo los preceptos del Señor. Siempre debemos estar bajo esa dirección. El apóstol Pablo aprendió a eso. Y el apóstol Pablo decía: yo he rogado, yo he pedido, yo soy el apóstol de Jesucristo. Él se daba ese título: yo soy el apóstol de Jesucristo, porque él fue llamado por Cristo Jesús. Recuerde cuando estaba sobre el caballo y la voz le habla, Cristo le habla y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Un llamado directo, un llamado personal. Eso el apóstol Pablo también, en cierta medida, amados, es que como era tan arrogante, tan orgulloso, su corazón tenía mucha inclinación a la maldad, era necesario tener un encuentro de esa manera. Y ese encuentro, quedaron secuelas en ese encuentro. Acuérdese que dice que inmediatamente la luz lo cegó y luego quedó como con escamas de pescado en sus ojitos. Eso le perjudicaba a él su visión. Aparte de eso, su trabajo secular era de noche y él trabajaba de noche y predicaba de día. Y el apóstol Pablo tenía estas situaciones, las cuales lo llevaba a entender el antes y el después. Por esa razón, él dice: yo no quería tener ese aguijón, pero el Señor me respondió de esta manera. Él me respondió: bástate mi gracia, porque mi poder, oiga bien, diga conmigo, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Piensa en las áreas en las cuales somos débiles, en las áreas que hemos demostrado debilidad, en las áreas que quizás no hemos sido lo suficiente fuertes para poder darle al Señor la honra que Él se merece. Y hemos querido agradar por acá y por allá y hemos sido débiles en algunas áreas. Pero por esa razón, repita conmigo: el poder de mi Dios se perfecciona en mí. Se perfecciona en mi vida, en mi debilidad, en lo que más débil soy. Pero aquí hay algo, y uno de los puntos importantes de estos versículos, de estos 3 versículos, es que el apóstol Pablo reconoce su debilidad. Y reconoce que es suficiente vivir bajo la perfección y la voluntad de nuestro Dios. Es suficiente el poder aceptar. Es suficiente el poder entender que si hay algo o estamos pasando algo, es porque el Señor se está perfeccionando en nosotros. Y Él quiere, amado, yo siempre he dicho, yo prefiero pasar mis situaciones aquí en la tierra para que cuando yo llegue a la presencia del Señor esté en paz. Las situaciones que suceden es porque el Señor tiene el propósito de ir purificándonos, de ir preparándonos para poder tener esa entrada totalmente segura a su presencia. Y por esa razón el apóstol dice: por tanto, de buena gana
Ya no voy a renegar. Ya no voy a estar diciendo, Dios, ¿y por qué? Dios, y esto y lo otro. No, ya no voy a renegar. De buena gana voy a tener voluntad, a aceptar la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Porque queremos vivir bajo nuestra propia voluntad y que Dios encaje en mi voluntad. Y las cosas no son así. Las cosas es encajar nosotros en la voluntad de Dios, encarrilarnos en la voluntad del Señor. El apóstol Pablo dijo, por tanto, no me queda de otra. No puedo estar renegando, no puedo vivir toda la vida reclamándole a Dios por esta situación, por este aguijón. No puedo vivir, tengo que aprender. Y eso es lo que nos toca, aprender. Porque recuérdese que el poder de Dios está en nosotros. Y el mismo poder de Dios nos va a enseñar a nosotros a aceptar las cosas, no que nos conformemos o que seamos conformistas, sino el poder aceptar la voluntad de Dios, el poder hacer las cosas que el Señor nos ha mandado hacer. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Sí? Aceptar nuestras debilidades. Aceptar todo aquello en lo cual nosotros reconocemos. Aceptar la voluntad de Dios en nuestras debilidades. Y dice, ¿para qué vamos a aceptar? Eso es como un reconocimiento, reconocer cuáles son mis debilidades, cuáles son las suyas, cuáles son las de nuestro grupo, nuestro núcleo familiar. Porque en todos los seres humanos tenemos debilidades. Unos de una forma, otros de otra, pero todos tenemos debilidades. Por lo tanto, él dice, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Voy a reconocer mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando yo reconozco mi debilidad, entonces el poder de Dios viene a nosotros. Porque es el poder de Dios que nos va a hacer fuerte para poder llegar al nivel que el Señor quiere llevarnos, al lugar donde el Señor nos quiere llevar, prepararnos para lo que Él quiere usarnos. Entonces dice Él, me gloriaré más bien en mis debilidades, las aceptaré, voy a reconocerlas, porque de esta manera solamente, únicamente de esta manera va a reposar en mí el poder de Cristo. Ese poder anhelado, ese poder que me va a dar a mí esa fuerza para continuar, ese poder que me va a dar a mí para hacer los cambios que yo tengo que hacer. Cambios en todos los sentidos, podemos hacer cambios porque el poder del Señor está en nosotros. Cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros vemos que no hemos sido los hijos o las hijas de Dios que el Señor ha anhelado tener, entonces cuando nosotros reconocemos que hemos hablado más de la cuenta, cuando nosotros reconocemos que no hemos actuado cuando debemos de actuar, cuando nosotros reconocemos que hemos sido flojos en las cosas que nos ha mandado hacer el Señor, cuando nosotros reconocemos que hemos tenido amistades que no eran agradables a los ojos del Señor, cuando nosotros reconocemos todas esas cosas y reconocemos aún más, porque yo le he señalado algunas, pero probablemente tengamos más. Y es el Espíritu Santo el que nos va a revelar qué es lo que está pasando y cuáles son las debilidades por las cuales no nos ha permitido esas debilidades el poder dejar que el poder del Señor se glorifique en nosotros. Voy a reconocer mis debilidades para poder dejar que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice en el versículo 10, por amor a Cristo me gozo. Oiga bien, toda esta lista o esta cantidad enumerada, si quiere enumerarlas, toda esta lista de situaciones que el apóstol Pablo está señalando, él dice por lo cual, por amor a Cristo, es que sabe una cosa, nosotros reconocemos nuestras debilidades cuando verdaderamente amamos al Señor. Cuando hemos reconocido, cuando tenemos esa intimidad, cuando sabemos que hay esa unión, esa unidad con Él, entonces dejamos que el poder de Él repose en nosotros y las cosas que vengan,
van a ser bienvenidas. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos marchando, caminando bajo la dirección y con el poder del Señor. Entonces, cuando nosotros vamos caminando con ese poder divino del Señor, van a venir situaciones difíciles. El apóstol Pablo menciona algunas de ellas, probablemente usted tenga otras, o yo tenga otras, pero de igual manera el Señor dice en su palabra que el apóstol Pablo, al hombre que formó, al hombre que lo bajó, ¿verdad?, de las nubes que andaba, y lo hizo pararse en tierra firme, lo hizo reconocer quién verdaderamente era él. El apóstol Pablo estaba demasiado elevado. El apóstol Pablo estaba en otras condiciones, pero el Señor le permite y le dice el Señor por medio de esta palabra y nos dice a nosotros, ¿verdad?, bajémonos al lugar donde tenemos que estar como hijos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos nuestra autoestima, la cual debemos tenerla, dice el apóstol Pablo. Por eso él hablaba mucho de esto. Nadie se crea más que otro, ni menos que otro. Todos somos iguales en la presencia del Señor. Él hablaba mucho de esto porque era con algo que él lidiaba, con algo que él trabajaba. Y dice: por tanto, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco mi debilidad, cuando estoy en problema, cuando necesito el poder de Dios, entonces el poder de Dios se perfecciona en nuestra vida. Y nos da ese poder, nos da esa fuerza, ese ahínco, esa seguridad, esa confianza, esa certeza de poder avanzar. No importa quién se te venga en contra, no importa quién se te ponga al frente diciendo no puedes, no haces, no. Dios está contigo y Dios te ha dicho: toda necesidad yo la voy a suplir. Toda situación yo voy a estar contigo. En toda afrenta, no te van a afrentar a ti, no te van a afrentar, están afrentando a Cristo, porque tú y yo somos representantes del Señor en esta tierra. Por lo tanto, Él habla mucho y dice: me voy a gozar. En Cristo Jesús me voy a gozar en mis debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando yo soy débil, cuando yo reconozco mi debilidad, entonces voy a reconocer que debo depender de Dios. Mi dependencia de Dios va a ser reconocida en mi vida cuando yo reconozca que necesito el poder del Señor, que yo reconozca que tengo estos problemas, que tengo estas situaciones, problemas de carácter, problemas económicos, problemas de relación en la familia, cualquier problema, problemas que ahorita está enfrentando, problemas, situaciones que se enfrentan y que vamos a enfrentar aún más. Pero recuerde, el poder de Dios está en usted. El poder de Dios está en mí. Nos vamos a gozar en Cristo, porque cuando reconocemos nuestra debilidad, entonces somos fuertes, porque el poder de Dios nos asiste. Nos dice el Señor: yo soy tu fortaleza. El apóstol Pablo tuvo enfermedades, tuvo situaciones, pero en medio de todo aprendió a depender y a demostrar el poder de Dios. Demostremos el poder de Dios como iglesia. Demostremos el poder de Dios como hijos de Dios. Demostremos ese poder que se perfecciona en nosotros. Ese poder maravilloso, ese poder victorioso que el Señor nos ha dado. Su iglesia, hoy es el día, hoy es el tiempo que su iglesia debe mostrar lo que realmente ha creído y lo que ha declarado y lo que ha proclamado por todos estos años. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Somos imperfectos y necesitamos la perfección de Dios. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojitos y le decimos: Padre, te damos muchas gracias? Te bendecimos, Señor, porque tú te perfeccionas en nuestras debilidades. Tu poder está en mí y tu poder me hace ser más fuerte cuando soy más débil.
Tu poder me hace avanzar cuando yo quiero quedarme. Tu poder me hace mantenerme cuando yo quiero flaquear. Padre, en tu nombre precioso, te damos gracias. Gracias por tu poder en la niñez. Gracias por tu poder en la juventud. Gracias por tu poder en los hermanos y las hermanas, Señor, que cada día estamos ahí dependiendo de ti. Gracias, Padre, por tu poder en nuestros hermanos adultos mayores. Gracias, Padre. Oramos, mi Señor, por cada enfermo que pueda haber en tu pueblo o que pueda haber en esta ciudad o en nuestro país, Señor. Oramos, eterno Rey, por cada uno de los hermanos que hemos creído en ti, que tu poder se perfeccione en nuestras vidas, Señor. Que seas tú, bendito Padre, perfeccionándote en nuestras debilidades. Toda afrenta, toda aflicción, toda necesidad, toda situación y todo lo que pasemos, Señor, en tu poder vamos a ser más que vencedores. Gracias, Padre. Muchas gracias. Que no haya nada ni nadie que nos amedrente, sino que hemos confiado en ti y tú llevas el control, mi Señor. Tú tienes el control, amoroso Dios. A ti te damos el control. Oramos por nuestras autoridades civiles y militares. Padre, nuestro presidente, cada día dale tu sabiduría, Señor, sosténlo. Te pedimos por su salud también, por su gabinete, Señor. Oramos, Padre, por cada hogar de nuestro país. Oramos, Señor, por cada hogar de nuestra ciudad. Oramos por cada hogar de nuestra iglesia. Señor, muchísimas gracias, porque tu poder está en nosotros. Gracias, Jesús, porque te has perfeccionado hasta el día de ahora en nuestras debilidades. Ayúdanos para continuar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sellamos estas palabras por medio de tu Santo Espíritu, amoroso Dios, y te damos gracias. Llega a cada hogar. Gracias por estar ahí. Gracias por estar con nuestros hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Tomad, comed, este es mi cuerpo, quebrado será por ti. Después bebed, esta es la sangre del pacto que hay en mí. Hoy tengo comunión. Amada iglesia, es primer domingo del mes de junio, nuestra tercera cena, que la tomamos con nuestra familia en nuestros hogares. Y es que verdaderamente la cena del Señor era un momento tan íntimo, un momento donde Jesús se reúne con sus discípulos en una mesa. Y en esa mesa estaban los elementos, los cuales iban a quedar por toda una vida, de generación en generación, como los símbolos del cuerpo de Cristo, como es el pan y el vino. Los elementos que nos dan a nosotros fuerza, nos dan fortaleza para permanecer en el Señor. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia y le decía la palabra del Señor: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Los dos elementos que tenemos. El que lo tome y no arregla su situación con Dios. Porque la cena del Señor es un recordatorio de que Él vino, murió, derramó su sangre, partió su cuerpo por amor a nosotros. Este recordatorio nos debe servir a nosotros para poder entender cuál es la vida que el que dio la vida quiere que nosotros llevemos. Por esa razón, dice: el que lo hace indignamente será culpable de pecar contra el cuerpo y contra la sangre. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Examinémonos. Miremos cuáles son nuestras acciones, nuestras actitudes en el hogar o por medio de las redes sociales.
o por medio de, aún con nuestras familias. ¿Qué hablamos? ¿De quién hablamos? ¿Qué hacemos? Todas esas cosas. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Reflexionemos para que nosotros tengamos el perdón y no seamos culpables. No seremos realmente señalados, porque estamos tomando en vano la sangre del Cordero y su cuerpo, el que fue inmolado en la cruz por mis pecados, por mi falta. Podemos reflexionar, entender, reaccionar y volvernos al Señor. Por esa razón es importante que todas las veces que la tomemos, pero en memoria de Él, en memoria de ese sacrificio, en memoria de ese amor, en memoria de ese amor eterno, ese amor maravilloso que quiere que cada uno de nosotros tengamos una vida santa, agradable, una vida justa, una vida que realmente seamos ejemplo para los demás. El Señor anhela que cada uno de nosotros luchemos y peleemos aún con nuestra propia forma de ser, para que ya nosotros no reflejemos nuestra propia forma de ser, sino que lo reflejemos a Él. Con todo, el Señor quiere que nosotros vayamos mejorando nuestras acciones y nuestras actitudes. Por eso dice la palabra, hay entre ustedes muchos debilitados, muchos enfermos, e incluso varios han muerto en desobediencia. Pero sabemos, o han muerto espiritualmente, porque hay muchos que se les ve vivos, tienen vida, pero espiritualmente están muertos. No sienten, no agradecen, no saben que necesitamos buscar al Señor, no sienten ese llamado. Ojo, porque puede ser que muchos estemos sirviendo, buscando del Señor, pero estemos muertos espiritualmente, porque no queremos hacer los cambios que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Dejemos que el Señor haga y que haga en nosotros esa obra redentora. Si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgará, nadie nos va a señalar, porque yo voy a reconocer, usted va a reconocer, cada uno va a reconocer nuestros errores. Sí, en esto la estoy regando, en esto estoy fallando y voy a corregir esto, voy a cambiar esta forma de ser, porque yo sé que delante de Dios no es agradable, no es correcto, y aunque la gente te critique, que a veces piensan que algunas actitudes, algunas acciones no son agradables al Señor, pero según los ojos carnales, los ojos terrenales, porque todo lo que nosotros tenemos que hacer y todo lo que podemos hacer tiene que ser para la gloria de Dios. Que a los demás no les parece es problema, pero usted y yo tenemos que tomar esa decisión de agradar al Señor, de buscar agradar al Señor. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, que aquella noche que el Señor fue traicionado, aquella noche que recibió esa puñalada, esa noche los invitó y dice, y tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Y en memoria de nuestro Señor Jesús, comamos el pan. Padre, gracias. Gracias porque a pesar de ser imperfectos, tu cuerpo fue partido por todos de igual manera. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de este momento y este tiempo tan hermoso como es recordar el día en que nos liberaste de todo pecado. Gracias por ese cuerpo santo que fue inmolado, fue partido, fue destruido,
físicamente, por amor a nuestras almas. Gracias, Jesús, perdona cada imperfección de nuestras vidas, Señor. Queremos cada día agradarte, queremos ser esos hijos y esas hijas que tú has anhelado tener siempre. Gracias, amoroso Dios. Amén. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, háganlo en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesús, tomemos el vino. En el nombre de Jesús. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hemos anunciado la muerte del Señor, pero también hemos anunciado que su venida es inminente. Él viene y viene pronto, iglesia. Y el apóstol Pablo continuaba y decía: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús dio su vida y la dio por ti y la dio por mí. Padre, te damos gracias por tu sangre. Muchas gracias, amoroso Dios, por el privilegio que nos das de ser partícipe de su sangre, de tu sangre que ha sido derramada y ha entrado a nuestro ser para purificarnos de todo pecado, de toda situación, Señor, por lo cual tal vez hemos sido debilitados, hemos sido, Señor, caídos, pero tú nos levantas en el nombre de Jesús. Gracias por cada familia, Señor, que está tomando tu cena en su casa. Bendecimos sus vidas y declaramos que permanecen en ti y te pertenecen, Señor. Te pertenecemos y permanecemos en ti. En el nombre de Jesús sellamos, Señor, estos dos elementos santos y sagrados, como es tu cuerpo y es tu sangre, Señor. Están en nuestra vida, Señor, para poder tener esa seguridad que tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Gracias, iglesia. Que Dios les bendiga y las promesas del Señor se puedan cumplir en nuestras vidas. Bendiciones.